Muchas veces el ruido político y los escándalos nos ocultan lo importante de la economía. Hoy vamos a hablar en el episodio de economía y vamos a basarnos en un documento muy importante que ha remitido el Gobierno a la Unión Europea y que fija los principales objetivos y parámetros que van a condicionar toda nuestra vida económica y gran parte de la social los próximos años. Vamos a verlo. Llevamos meses hablando de las amnistías, de Puigdemont, de Begoña, de Ayuso, hoy del fiscal general, ayer de Ábalos. Todo este ruido de la corrupción de unos y de otros, que está bien para que seamos conscientes de qué sistema corrupto nos controla y gestiona nuestras vidas, pero nos impide muchas veces pensar en lo importante. Y un Estado y un gobierno está para mejorar la vida de la gente y para mejorar la vida fundamentalmente económica y con lo que implica la vida económica o requiere la vida económica, que es la sanidad, la educación, el gasto social, la seguridad, la defensa. En definitiva, todo aquello que depende de la comunidad, no nuestra vida personal, que eso es ajeno a lo político. Hoy vamos a dedicar el episodio solo a hablar de economía. Y hemos analizado para vosotros un documento muy importante por las razones que os vamos a explicar a continuación. El documento es un compromiso que España y cada uno de los 27 países de la Unión Europea tienen que enviar a la Comisión Europea explicando los objetivos y los parámetros que van a regir la economía de ese país los próximos 4 años. Este documento se llama Plan Fiscal y Estructural. Aquí tenéis la foto con la portada del documento. Lo podéis consultar en internet, no son demasiadas hojas, en torno a 50. Se puede leer rápidamente un poco en diagonal sin deteneros en los detalles y a los que os gusta la economía o queréis aprender temas de economía, os va a resultar fácil de leer relativamente y muy instructivo en cualquier caso. Y es un documento técnico. Aquí no entra la lucha barrio-bajera en las cloacas del PSOE y del PP. Primer tema es reconocer que todos los países europeos están caminando hacia una armonización fiscal. No se dice de una manera muy fuerte porque hay muchas reticencias políticas, pero es evidente que poco a poco, año a año, cada 5 años, que son los mandatos de la Comisión Europea, los países de Europa se van a ir pareciendo más entre sí en sus políticas fiscales. Las políticas monetarias, como sabéis, ya están unificadas. Tenemos el euro y tenemos el Banco Central Europeo. A partir de ahí, hay una gran novedad en este documento y es que Europa ha cambiado radicalmente la forma de medir y de controlar la evolución de los países. Antes había una serie de parámetros más complejos y a partir de este año se van a centrar fundamentalmente en un concepto o un indicador de comportamiento clave, lo que llaman los anglosajones Key Performance Indicator, un KPI en inglés, los KPIs famosos. Bueno, pues el KPI tiene un nombre un poquito complejo, se llama variación del gasto primario neto nacional, variación del gasto primario neto, cada país tiene el suyo. O en un lenguaje un poquito más coloquial o más abreviado, le van a llamar también el gasto computable. El segundo factor importante que tenemos que destacar, además de que ahora se va a medir este gasto computable, es que el plan fiscal y estructural es a medio plazo y sustituye a lo que antes se llamaban el programa de estabilidad. Lo que hubierais oído hablar en el pasado de que Bruselas exige, Bruselas te deja, Bruselas impone, Bruselas esto, Bruselas lo otro, en resumen, lo que hay a partir de ahora es que cada país tiene que presentar este plan fiscal estructural y es un plan a 4 años donde sin duda tiene que mostrar la evolución del gasto computable. Y esto va en relación, obviamente, al plan de presupuestos de cada año. Es decir, que hay un documento más grande, macro, que abarca 4 años al menos, que en el caso de España van a ser 7, y luego dentro de cada uno de estos 4 años, empezando por el 2024, tiene que haber un presupuesto. Sabemos que España no tiene el presupuesto del año 25 aprobado, ni siquiera presentado.
Y sabemos que el presupuesto del año 24 es una prórroga del presupuesto del año 23 porque no se dieron las condiciones para que el Congreso aprobase el presupuesto nuevo en el año 24. Por eso es tan importante hablar del presupuesto y por eso os fijáis que el PSOE está empezando a dejar caer que va a conseguir aprobar los nuevos presupuestos del año 25 y sobre todo el techo de gasto. Pero este techo de gasto ya viene fijado por este documento que ha presentado el gobierno a Europa. Aquí el gobierno ya se moja y empiezan a haber cifras importantes. Bueno, en primer lugar, España reconoce que el entorno europeo es débil, es decir, estamos en un momento donde las economías de nuestro alrededor, nuestros principales socios comerciales, están creciendo poco o incluso decreciendo, como Alemania. La media que se estima de crecimiento del PIB para este año para la Unión Europea es del 0,8. Muy poquito. España, en cambio, reconoce y aspira, y prácticamente podemos afirmar que va a ser así, pues estamos ya en octubre, va a crecer un 2,7%, que es una cifra muy buena comparado con el resto de Europa. No son cifras espectaculares, con lo que pudo ser el 5% de China o 4 o 5% de Estados Unidos, pero en las condiciones actuales en Europa un 2,7 es muy importante. Más aún cuando viene de otro año de crecimiento fuerte, que fue el año pasado, también con un 2,7. Luego, este crecimiento del PIB, España ya dice que se va a ir ralentizando los siguientes años. Irá bajando en los años 25, 26, pero siempre estará por encima del 2%. Esto es lo que dice el gobierno español. Y basándonos en la realidad de los últimos 2-3 años, la credibilidad es buena, porque el año 22, 23, este 24, se van a cumplir esos objetivos macro. Reconoce el gobierno que en torno a un punto de estos 2,7 de crecimiento viene precisamente por esa mayor cantidad de gente trabajando. Luego también hay otros factores, pues más inversión, en nuestro caso se están haciendo más viviendas que antes y se está vendiendo y comprando mucha vivienda, todos lo sabéis, en las zonas llamadas tensionadas, donde hay movimiento. España está creciendo mucho en servicios, tanto en turismo como en exportación de otros servicios, no solo de turismo, también financieros, algo de tecnología. Por tanto, digamos que el viento lo tenemos a favor, nos ayuda. El gobierno está teniendo en ese sentido suerte, lo que decía Felipe, que hay que tener baraka, suerte, que dicen los árabes, cuando gobiernas. Todo esto, estos factores, que os hemos relatado quizá los más importantes de ellos, al final se traducen o implican un gasto primario neto. Si os fijáis en esta foto que tenéis en imagen, los que lo estéis viendo esto por vídeo, las 4 principales magnitudes de este informe podrían resumirse por un lado, la parte superior izquierda del gráfico, lo que se llama el gasto primario neto, este nuevo concepto que es el principal regulador que va a mirar Europa, el principal KPI, y veis cómo lo que propone España es que va a ir disminuyendo desde un 3,7% el año 25 hasta bajar en torno del 3%. A su lado, parte superior derecha del gráfico, veis el saldo público, lo que sería un poco el déficit, y veis que ya para el año 24 se habla de un 3% solo de déficit y bajando a medida que avanzamos en los siguientes años. Otro dato importante es el inferior a la izquierda, que es la deuda pública. A veces habréis oído hablar de que es que España tiene muchísima deuda. Es verdad, comparado con los objetivos de Maastricht, cuando Europa estaba, digamos, en una situación mejor, se hablaba de que el objetivo era tener un 60% de deuda pública sobre el PIB. España llegó al 120, 100 y algo más a raíz del COVID. El COVID supuso para casi todos los países un gasto tremendo. Bueno, desde estos 120 y pico se ha bajado ya, este año se estima que terminará en el 102% y, como veis aquí en el gráfico, se aspira a ir bajando esta deuda pública hasta llegar a entornos del 75%, así dentro de 7 años. Bueno, todas estas cifras, si se cumplen, son aceptables para Europa, porque además España ya muestra que el PIB potencial, que es un poco el PIB garantizado, lo que si no pasa nada especial va a ocurrir, pues en España está en torno al 2%. Y luego podemos tener factores coyunturales que nos ayuden, como hemos tenido en estos últimos años, que es más inmigración de la prevista, por tanto más gente trabajando
y el PIB total, o más también turismo, y por tanto el PIB total del año es superior al PIB potencial. Concluyendo, ¿por qué es todo esto importante? Pues es muy importante porque en el fondo lo que tiene que hacer un país ante su opinión pública, ante sus electores, y en este caso también ante Europa, que es la que nos controla y la que por cierto nos ha dado mucho dinero, es demostrar que nuestra situación es sostenible. ¿En qué sentido? Nuestra deuda es sostenible. Ese es el problema de los países. El alto grado de deuda. Nosotros tenemos una deuda superior al 100% del PIB. Y lo que tenemos que demostrar a la gente que confía en nosotros o que va a invertir en nosotros y que nos va a sacar de los apuros cuando ocurre es que estamos haciendo los deberes. Por lo menos los deberes que nos exigen. Y esto es lo que hace el documento, la segunda parte ya un poquito más abstrusa, más técnica, quizá os interese menos, que es empezar a jugar con muchas variables para demostrar cómo los ingresos y los gastos de los próximos años permiten garantizar que el pago de la deuda va a ser sostenible. Para eso, entre otras cosas, hay que ir reduciendo la cantidad de deuda como porcentaje del PIB. Y luego finalmente termina España un poquito con una elevación, ¿no? Y un discurso bonito, pues hablando de que fundamentalmente este gobierno lo que quiere hacer y se está comprometiendo a ello es la transformación ecológica. Luego habla de una transformación digital que nadie discute. Todo el mundo está de acuerdo que la digitalización es algo positivo, algo necesario y hay que invertir. Y por último, y nos parece muy positivo que cierre así el informe, el gobierno habla del capital humano, invertir en capital humano, la gente. Al final es lo más importante casi siempre en la vida. Y dice el documento que hay que invertir en la gente no solo en cantidad, que también, es decir, que siga viniendo gente de fuera, porque eso nos enriquece, pero también en la calidad. Es decir, si me permitís la expresión, que no todo el que venga sea para trabajar de camarero o de limpiador de suelos, sino que haya trabajos que generen más productividad. Este es seguramente el mayor desafío de España y ese sería nuestro análisis. Y este es el resumen. Podéis ver las variables más importantes que hemos tocado, podéis entender este concepto que si queréis entenderlo en profundidad tenéis que ir al documento de cómo se mide el gasto computable o la variación del gasto primario neto. Es un concepto un poquito sofisticado. Y a partir de aquí leeréis el documento con mucha facilidad. Hoy tocaba hablar de economía. Creo que es importante de vez en cuando salir de la batalla política y filosófica diaria y ver al final cuáles son los grandes números, dónde está España y que podamos respirar sabiendo cuáles son los planes a 4 o a 7 años vista. Hasta el próximo episodio, Librepensadores. Si os ha gustado el episodio, por favor, darle al like, compartir en vuestras redes, podéis suscribiros en esta dirección de YouTube y nos vemos.